Todavía falta. Ya lleva. Buenas tardes, queridos hermanos. Con la misa vespertina de hoy, damos comienzo al sagrado Triduo Pascual. En el Triduo Pascual celebramos como Iglesia los grandes misterios de nuestra salvación. El viernes de Cristo muerto, el sábado de Cristo sepultado y el domingo de Cristo resucitado. Estos días no son un simple recuerdo. En ellos se hace presente y se realiza el misterio de la Pascua, el paso del Señor de este mundo al Padre. Nos ponemos de pie para iniciar esta Eucaristía en presencia de Cristo.
Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y pidamos perdón. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. A Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Padre, piedad, 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 Señor. Escúchanos, escúchanos,
piedad, 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 Señor. Solo tú, Señor, solo tú el Altísimo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena en la que tu Hijo unigénito, antes de entregar hacia la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor. Concédenos que tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. La primera lectura tomada del libro del Éxodo narra cómo los israelitas debían hacer cada año la cena de Pascua, con la que conmemoraban su liberación de Egipto. Escuchemos. Del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón: es tierra de Egipto, este mes será para ustedes el primero de todos los meses, el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas, a la cantidad cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde van a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas, comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por tierra de Egipto e iré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre les servirá de señal en la casa donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando hiera yo la tierra de Egipto, ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor, de generación en generación. Celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. El Salmo 115 nos invita a agradecer al Señor todo el bien que nos hace. Entonemos así. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación
e invocar el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Esta segunda lectura nos recuerda la tradición en la Iglesia de la Cena del Señor. La Eucaristía es el sacramento de la unión y del servicio a los demás. Pongamos atención. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. En el texto evangélico de hoy, Jesús lava los pies a sus discípulos, una tarea que era propia de esclavos. Con este gesto inesperado, hace visible la actitud de rebajamiento y de servicio que caracteriza su presencia en la comunidad. Entonemos la aclamación para luego escuchar la voz de Cristo que nos habla. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Sentados. Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Nos hemos ya preparado durante 40 días para celebrar el gran misterio de la pasión, muerte y resurrección. Y el Jueves Santo no solo es el día de la institución de la Sagrada Eucaristía, cuyo esplendor ciertamente irradia sobre todo lo demás. Sabemos que para los católicos la Eucaristía es el centro de toda nuestra vida como cristiana y, por así decir, lo atrae dentro de sí. También forma parte del Jueves Santo la noche oscura del Monte de los Olivos, hacia la cual Jesús se dirige con sus discípulos. Forma parte también la sociedad y el abandono de Jesús, que orando va al encuentro de la oscuridad de la muerte. Forma parte de este Jueves Santo la traición de Judas y el arresto de Jesús, así como también la negación de Pedro, la acusación ante el Sanedrín y la entrega a los paganos, a Pilato. En esta hora, tratemos de comprender con más profundidad estos eventos que celebramos, porque en ellos se lleva a cabo el misterio de nuestra redención. Jesús, dice el Papa Benedicto XVI, sale en la noche. La noche significa la falta de comunicación, una situación en la que uno no ve al otro. Ustedes se dan cuenta cuando se va la luz en casa o estamos ya de noche, no vemos nada, ni siquiera el que tenemos de frente. Nos hablan y solamente escuchamos, pero no vemos nada. Por eso la oscuridad es el símbolo de la incomprensión, del ofuscamiento de la verdad. Es el espacio en el que el mal, que debe esconderse ante la luz, puede prosperar. Ustedes dense cuenta, por ejemplo, cuando queremos pecar, siempre lo vemos donde nadie nos vea. Nos escondemos para pecar. Vivimos nuestra propia oscuridad.
Por eso, este Jueves Santo es el espacio del mal, estábamos hablando de la noche, que debe esconderse ante la luz. Jesús mismo es la luz y la verdad, la comunicación, la pureza y la bondad. Él entra en la noche definitiva, es el símbolo de la muerte, de la pérdida definitiva de comunión y de vida. Jesús entra en la noche para superarla e inaugurar el nuevo día de Dios en la historia de toda la humanidad. Jesús entra en esa noche y nos devuelve la claridad que se encuentra en Dios. Si nos preguntamos cuál es el elemento más característico de la imagen de Jesús en los evangelios, debemos decir, primero, su relación con Dios. Él está siempre en plena comunión con Dios. El ser con el Padre es el núcleo de su personalidad. A través de Cristo conocemos verdaderamente a Dios. Dice la Escritura, a nadie Dios lo ha visto jamás. Dice San Juan, en aquel que está en el seno del Padre, lo ha dado de conocer. Ahora conocemos a Dios tal y como es verdaderamente. Él es el Padre, bondad absoluta a la que podemos encomendarnos. El evangelista San Marcos, que ha conservado los recuerdos de Pedro, nos dice que Jesús, en el apelativo Abba, añadió aún, todo es posible para ti, tú lo puedes todo. Él que es la bondad, es al mismo tiempo poder. Él es el omnipotente. El poder es bondad y la bondad es poder. Esta confianza la podemos aprender en la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Antes de reflexionar sobre el contenido de la petición de Jesús, debemos prestar atención a lo que los evangelistas nos relatan sobre la actitud de Jesús durante su oración. Mateo y Marcos dicen que cayó rostro en tierra. Asume por consiguiente la actitud de su total sumisión, que ha sido conservada en la liturgia romana del Viernes Santo. Lucas, en cambio, afirma que Jesús se arrodilla, oraba arrodillado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, habla de los santos que oraban de rodillas. Esteban durante su lapidación, Pedro en el contexto de la resurrección de un muerto, Pablo en el camino hacia el martirio. Así Lucas ha trazado una pequeña historia del orar de rodillas de la iglesia naciente. Cuando los cristianos nos arrodillamos, nos ponemos en comunión con la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. En la amenaza del poder del mal, ellos, en cuanto caen arrodillados, están de pie ante el mundo, pero en cuanto hijos, están de rodillas ante su Padre que es Dios. Ante la gloria de Dios, los cristianos nos arrodillamos y reconocemos su divinidad. Por eso expresamos también en este gesto nuestra confianza en el que triunfa, es decir, en Jesús. Jesús forcejea con el Padre, combate con sí mismo y combate por nosotros. Experimenta la angustia ante el poder de la muerte como verdadero Dios, pero también como verdadero hombre. Nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra historia personal la angustia. Esto es ante todo la turbación propia del hombre, más aún de toda criatura viviente ante la presencia de la muerte. ¿Cuántos de nosotros decimos, me da miedo morirme, Padre? Y nos entra una angustia muy profunda. En Jesús, sin embargo, se trata de algo más. En las noches del mal, Él ensancha su mirada, ve la marea sucia de toda la mentira y de toda la infamia que le sobreviene en aquel cáliz
que debe de beber. Este es el estrecimiento del totalmente puro y santo, fuerte a todo el caudal del mal de este mundo que recae sobre él. Él también me ve y también ora por mí. Cuando nosotros nos caemos, cuando nosotros pecamos, Él también ora por mí. Así, ese momento de angustia mortal de Jesús es un elemento esencial en el proceso de la redención. Por eso la carta a los Hebreos ha definido el combate de Jesús en el Monte de los Olivos como un acto sacerdotal. Cada que celebramos la Eucaristía, vivimos este acto sacerdotal. En esta oración de Jesús, impregnada de una angustia mortal, el Señor ejerce el oficio de sacerdote. Toma sobre sí el pecado de la humanidad, carga con todos nosotros y nos conduce al Padre Celestial. Por eso, hermanos, qué importante es siempre celebrar la Eucaristía. Nunca dejen de venir a misa. Nunca dejen de venir a la Eucaristía, porque allí se toma todo el pecado. Jesús carga con nuestro pecado y lo presenta al Padre. Nos conduce a cada uno de nosotros al Padre. Fíjense bien, tal vez ahorita no lo vemos, pero en ese altar dedicado a Dios se celebra el mismo acontecimiento de nuestra salvación. Por eso cuando el sacerdote dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, todos caen de rodillas, porque Cristo está nuevamente en la cruz, tomando los pecados nuestros para presentarlos al Padre. Qué interesante es esto. Y qué triste es cuando nosotros, como católicos, no alcanzamos a descubrir el gran don de la Eucaristía. Y nos da lo mismo llegar tarde, y nos da lo mismo hablar por teléfono, y nos da lo mismo sacar el celular, y nos da lo mismo porque no hemos entendido que Jesús carga con nuestros pecados para presentárselos al Padre. Por eso, finalmente, debemos presentar atención a la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Jesús dice al Padre, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La voluntad natural del hombre Jesús retrocede asustada ante algo tan ingente. Pide que se le evite eso. Sin embargo, en cuanto hijo, fíjense bien, en cuanto hijo de Dios, abandona esa voluntad humana a la voluntad de su Padre. No soy yo, sino tú. Hágase tu voluntad, Jesús le dice al Padre. Con esto ha transformado la actitud de Adán, el pecado primordial del hombre, salvado de este mundo al hombre. La actitud de Adán había sido, fíjense bien, cuál es la actitud de Jesús y cuál es la actitud de Adán. No quiero lo que tú has querido. Esa es la actitud de Adán. Dios quiero ser Dios, le dice Adán a Dios. Esta soberbia es la verdadera esencia del pecado. Pensamos ser libres y verdaderamente nosotros mismos, solo si seguimos exclusivamente la voluntad de Dios, que aparece como antagonista de nuestra libertad. Debemos liberarnos de él, del egoísmo, de nosotros mismos, solo si queremos ser libres. Esta es la revelación fundamental que atraviesa la historia y la materia de fondo que desnaturaliza la vida cuando el hombre se pone contra Dios, se pone contra la propia vida y por lo tanto no llega a ser libre, sino se alinea a sí mismo. Únicamente somos libres si estamos en nuestra verdad, si estamos unidos a Dios. Entonces nos hacemos verdaderamente como Dios.
no oponiéndonos a Dios, no desentendiéndonos de Él o negándolo, como muchas veces lo hemos hecho. En el forcejeo de la oración en el Monte de los Olivos, Jesús ha deshecho la falsa contradicción entre la obediencia y la libertad, que a veces confundimos mucho. A veces decimos, quiero ser libre y me vuelvo libertino. Entonces, esto no nos lleva a Dios. Oremos pues al Señor para que nos adentre en sí, en poder cumplir su voluntad, para que verdaderamente podamos ser libres. Queridos hermanos, en este día pidámosle al Señor que se presenta al Padre, que presente todo lo que somos, todo lo que tenemos y lo presente al Padre como una ofrenda nuestra. Que así sea. De pie. En esta tarde santa en la que Cristo lavó los pies a sus discípulos para darles ejemplo de caridad fraterna, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por nuestro bien y por el de la salvación de todos los hombres. Después de cada petición diremos, te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, dividida a causa de nuestros pecados, para que Cristo en su misericordia la congregue en la unidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el episcopado universal y los presbíteros conserven vivo el espíritu de sacerdocio, la doctrina, el celo y la piedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todas las iglesias cristianas alcancen la unidad y puedan compartir la misma mesa de la Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que estamos aquí reunidos, para que el Señor, que lavó los pies de sus discípulos, nos conceda imitar su ejemplo de servicio y amor a los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, a ejemplo del Señor, aprendamos a servirnos unos a otros con amor fraterno y humildad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros vivamos la Eucaristía como una real comunión con aquel amor que el Señor nos encomendó. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Infunde, Padre, el Espíritu de Jesús en nuestros corazones, para que así celebremos con amor su Pascua y así sepamos amar como Él nos amó hasta el final. Te lo pedimos por Él, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, presentemos vino y pan.
De pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de ese sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre, derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor,
que aceptes y bendigas estos dones, este santo sacrificio puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, y con nuestro Padre Obispo Óscar Roberto, y con todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de todos estos hijos tuyos, de sus familias, de sus necesidades, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Reunidos, acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual hoy, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus manos, santas manos y venerables, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor.
Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de todos los que han muerto a causa de la pandemia y de todos nuestros familiares difuntos, que nos han precedido con el signo de la fe y ya duermen el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
como hermanos en Cristo, nos mostramos un gesto de paz y de reconciliación. La paz. Hermanos, aquí está Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los que estén debidamente preparados para recibir a Cristo en la Eucaristía, que no tengan conciencia de pecado mortal y que hayan llegado desde el inicio de la misa, pueden hacer 2 filas al centro. Todos los demás participamos del canto. La salida es hacia los extremos, por favor.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, jamás permitas que me aparte de ti. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. Oración del Papa Francisco a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. De pie. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que así como somos alimentados en esta vida, en la cena pascual de tu Hijo, así también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor.